Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora nos escuchen. Este es el podcast Conversaciones Socioambientales. Lo realizamos Gabriel Sicchini, quien les habla, Danilo Castelli. En este episodio Gabriel no nos acompaña. Tenemos un invitado que es Demián Morazzi, con quien ya habíamos entrevistado en una ocasión. Demián es integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio en Puerto Madryn, provincia de Chubut. Demián es docente, ilustrador y músico. Tiene una banda que se llama El Compost del Sistema y su último álbum es Homo Sapiens. Vamos a dejar los links en la descripción. Demián también es un estudiante de la crisis energética y ha escrito varios artículos de análisis sobre el tema. Así que en este episodio vamos a profundizar por ahí. ¿Cómo estás, Demián? Muy bien, y bueno, gracias por la entrevista y vamos a ver si sirve al oyente lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, creo que sí, yo en realidad durante ya unos 10 años vengo estudiando, o vengo siguiendo, ¿no? ¿Viste? Cuando Ujú. a poco uno va profundizando cosas, pero lo que sí sigo son cómo evoluciona la producción y el consumo de las distintas energías en América Latina. Y bueno, como nadie lo seguía o no tengo ninguna referencia de alguien que siga, o en ese momento, cuando empezamos, porque lo empezamos a hacer con un cubano, y después se sumó un colombiano que tenía una página que se llama Picoil Colombia. eh, Y bueno, no veíamos que nadie lo esté siguiendo. Suponemos que hay gente dentro de las agencias de energía que va viendo distintas cosas, pero no es algo de divulgación común, que uno esté pendiente de cómo evoluciona el uso de energía. Y te Sí está la pregunto, CELAC, que es, sí. no, y te pregunto, bueno, justamente, ¿por qué es importante seguir esta situación? ¿Por qué lo ves importante? ¿Por qué decidiste hacer el esfuerzo? Bueno, me pareció súper interesante el trabajo que venía haciendo Antonio Turiel y a partir, creo, bueno, y en paralelo, en otros países, otros divulgadores, de ir contando, bueno, que estamos al borde eh, del máximo uso de energía posible dentro de este planeta finito, y eso eh, modifica una lógica desde el inicio de la revolución industrial. Entonces nosotros seguimos con una lógica que empezó, que es cada vez se produce más energía, eso hace que haya más posibilidades de avances en distintos campos, es decir, producción de alimentos, eh, industria, transporte, bueno, todo aumenta al ritmo del aumento de la producción de energía. Una vez que esa producción de energía llega a su límite, en principio todo debería disminuir. El hecho de que estemos en el capitalismo, dependa del crecimiento continuo, por su forma de su prioridad en las ganancias y el crecimiento, para obtener más ganancias, entonces más inversión, más ganancias. Entonces, como que esto rompería esa lógica. Entonces, bueno, parece importante a priori. En el Bueno, medio, claro, dale. justamente ahí empalmando con lo último que estabas diciendo, ¿qué relación ves entre energía y economía? Bien, acá hemos seguido con un grupo de discusión que tuvimos varios años a, a una divulgadora que se llama Gail Bernberg, que es estadounidense, y entonces seguía cómo la economía influye
o cómo está influida por la energía y cómo la economía influye a la energía. Entonces, los estudios que ella analizaba y los que divulgaba, todos coincidían que la energía es previa al aumento bueno, del desarrollo económico global. Esto puede no ser así en los países individualmente. A nivel global, el aumento en el uso del consumo de energía era bastante proporcional al posterior aumento del PBI. Digamos, siempre y cuando el PBI se mida de una forma pareja, porque a diferencia de la energía, no es un número que esté basado en algo material, ¿no? O sea, uno puede sumar cosas al PBI y decir, bueno, desde ahora vamos a incluir en el PBI eh, los servicios turísticos. Entonces cambia toda la PBI. O metemos los intercambios económicos de las mafias, que no estaban incluidos porque eso es parte de la economía real. Bueno, el PBI es algo más inmaterial. Entonces, en la medida que se mida siempre de la misma manera el PBI, la energía era previo, aumentaba un 10% el uso de energía en determinada cantidad de años, al cabo de eso, a posteriores, una cantidad de años similar, aumentaba el 10% del PBI global. Eh, a nivel países no funciona así porque, bueno, los países deslocalizan sus industrias, entonces quizás con menos energía pueden aumentar su PBI, porque la energía está, digamos, el consumo energético está en África, en América Latina para la minería, pero las empresas multinacionales canadienses le hacen aumentar el PBI a Canadá sin consumo energético. Entonces la deslocalización hace que esa ecuación no sirva a nivel país, pero sí a nivel global. Entonces, a mayor uso de energía, mayor incremento del PBI. Después está la eficiencia. Obviamente, a mayor eficiencia puede aumentar más el PBI sin tanto consumo. Pero, bueno, la lógica es que a mayor eficiencia también se consuma más energía, bueno, porque si ponemos autos como los autos grandes que había en los 70 en Estados Unidos, que eran muy ineficientes, eh, gastaban muchísima energía, por lo que podían incrementar el PBI de las comunidades, digamos. Con autos más chiquitos como los europeos, se podía aumentar el PBI de otra manera, con menos consumo energético. Pero a la medida que vas cambiando a autos más chicos, lo que haces es multiplicar la cantidad de autos que hay en la calle, porque siempre las empresas van a producir todo el petróleo que puedan. Y bueno, en el fondo es una parte de eficiencia y una parte de aumento de la producción. Entonces, Ujú, con esos dos datos uno puede ir más o menos viendo cómo va a avanzar a futuro el PBI global. Si en la medida que vos ves expectativas de crecimiento energético, vas a ver expectativas de aumento del PBI global, a grandes rasgos. sí. Te preguntaba porque, viste, si uno escucha hablar a los economistas, o bueno, los economistas por lo menos que más presencia tienen en los medios, te hablan de variables macroeconómicas, te hablan de cosas que son abstracciones, que son teóricas, de la teoría de ellos, ¿no? Pero nunca hablan bueno, de la energía, de los materiales, de las cosas sin las cuales no es posible la economía real, ¿no? No es posible la tecnología. Cada tecnología utiliza materiales y energía. La tecnología no existe en el aire, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece importante, como acabas de responder, ¿no? Hay un vínculo entre la producción de energía y lo que puede hacer la economía de un país o a nivel global, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿hay una influencia de la energía, del sistema energético y de sus vaivenes
en las situaciones sociales y políticas de los países? ¿Has visto eso en tus estudios? Claro, como yo me enfoqué en América Latina, lo que vi, o lo que, si bien es, al principio parece obvio, ¿no? Es decir, hay un problema energético, por lo tanto hay un problema económico y por lo tanto después hay un problema político. Si vos tenés una caída en la producción de energía, pongámosle Venezuela, eh, no produce tanta energía, no puede abastecer sus industrias, no puede exportar la parte que exportaba y hay un colapso en Venezuela. Obviamente, en el caso venezolano, lo político puede ser previo a la caída en la producción. Eh, entonces, la cuestión política hace que eh, los compradores no te compren, en el caso del petróleo, y bueno, vos no puedas desarrollar todo tu potencial productivo, tenés que echar a los empleados, bajarle el sueldo, los empleados se van y no tenés gente capacitada para reactivar, en el caso de lo que está pasando ahora en Venezuela, es que medio que el año pasado y el anterior vienen las sanciones que tenía Estados Unidos con Venezuela, se flexibilizaron por la guerra en Ucrania, pero ya no tiene al personal que tenía 10 años atrás para reactivar rápidamente, no tiene las maquinarias, no tiene un montón de cosas que estaban, entonces aumentó la producción, pero bueno, con un montón de problemas. Pero a nivel más cotidiano, se ven en los demás países que hubo un montón de grandes protestas por cosas, eh, casi todas las grandes protestas en América Latina en 2019, especialmente. En México fue un aumento del precio de la nafta en un momento. Eh, en Chile fue por el aumento del metro. En Ecuador por el aumento también de la gasolina. O sea, grandes protestas, todas más o menos el mismo año, tenían todas que ver con los precios de la energía o del transporte, que tiene que ver con el precio de la energía. Entonces, y ese precio de la energía obviamente tiene que ver con la escasez, no aumenta el precio, sí, o también en parte por una decisión política. Eh, en Argentina apenas asumió Macri, que sacó los subsidios, hubo toda como tuvimos un año medio ahí con que si se permitía, si legalmente se podía, no se podía, discutiendo la quita de subsidios a la energía. Que también, políticamente, acá había una política el gas era muy excesivamente barato, la electricidad en determinadas zonas del país era muy barata. Lo mismo en Venezuela, la nafta era eh, regalada casi durante varias décadas. Entonces, también eso hace que cuando se quiera normalizar o volver a unos precios relacionados con la caída en la producción, hay problemas. Pero sí, en general, de hecho, en un montón de países hubo una revuelta en Yemen porque también sacan el agua de abajo de la tierra, porque tienen ríos, para regar todos sus cultivos y todo lo hacen eh, con petróleo, con, con máquinas a diésel y con esas máquinas a diésel sacan el agua para todos los regadíos. Aumentaron el precio del diésel y hubo una revuelta que todavía hoy no terminó. Eh, Así que bueno, sí, el problema energético trae problemas políticos siempre. Ahí Eh, recuerdo que en Argentina, bueno, creo que en el 2022 hubo una crisis del gasoil, bueno, no había gasoil justamente para levantar las cosechas, ¿no? Porque justo fue en esa época. E incluso, lo cual ponía en peligro obviamente las exportaciones, ¿no? Y la retención que el Estado recauda con esas exportaciones.
E incluso llegó a haber desabastecimiento en los supermercados de algunas ciudades del norte, de provincias de tipo Jujuy. Si bien fue algo que se resolvió, fue una cosa de semanas, no de meses, ¿no? Y el desabastecimiento fue en ese solo ejemplo. Bueno, es algo, es como un aviso, ¿no? Es como un aviso de algo que puede llegar a pasar. Se resuelve en ese momento quizás con un aumento, digamos, con un estímulo al aumento de la producción o importando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya no se puede importar porque el país productor va a preferir, va a priorizar su consumo interno, ¿no? O cuando ya no haya manera, hayamos llegado a los límites geológicos y no se pueda aumentar la producción. Bueno, ahí con el tema del diésel, el gasoil, es, ya como es un problema global, como se llegó al pico de producción de gasoil a nivel global, entonces es que esto, vos no tenés, entonces vas a un mercado externo y el mercado externo tampoco tiene para darte porque todo lo que tiene ya lo tiene vendido a sus compradores habituales o para lo que le falta al país exportador. Entonces, eso, ¿qué pasa cuando se llega a ese límite? A ese límite global es el gran problema. Después, a nivel latinoamericano, es a mí me llamó la atención esto, que desde el 2014, que se llegó al pico de producción energética, no hubo ningún presidente que haya sido reelecto, salvando Maduro en las condiciones Polémicamente. que Sí. conocen, y Noriega en Nicaragua. En los demás países, desde el 2014 no hay un presidente reelecto, cuando una década atrás lo normal es que cada presidente tenía dos mandatos, sea Evo Morales, sea Lula, sea Cristina, sea eh, el Frente Amplio en Uruguay, digamos, Perdón, cada Daniel. uno de los En Nicaragua es Ortega, Daniel Ortega, Ortega. Daniel Ortega. Sí, Noriega es. Se me mezclaron Ahí las datos. chavaste tu edad. Sí, sí. Bien. Eh, Así que bueno, eso es como para mirarlo. Otra cosa que me llamó la atención en un análisis que hice, que lo puse como dato interesante, es que en 2014, durante unos meses, había cuatro mujeres en la presidencia de Latinoamérica. Mm, O sea, en la época de mayor esplendor, digamos, económico, eh, como que había una apertura mental, llamémosle, que permitía, ¿no? Es decir, eh, un- el progresismo nos permitía elevarnos a otras cuestiones, superar como eh, problemáticas y explorar a ver qué pasa así con cosas nuevas. Fueron esos 4 meses que estaba Dilma Rousseff, Cristina, Bachelet y no me acuerdo, presidenta de Centroamérica. Eh, y después nunca más pasó. Después, bueno, si bien no es una cosa que vos digas, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Y a veces dice, bueno, esto algo tiene que ver. Ahora el bienestar en México y en Estados Unidos por un nuevo crecimiento económico que tiene que ver también con resurgimiento energético, especialmente en Estados Unidos. También ahora tenemos una presidenta en México y por ahí una presidenta en Estados Unidos. No sé cuánto tiene que ver o no, pero bueno, lo tomo como cosas, esto, cuando empezamos a estar en crisis nos vamos a posiciones más retrógradas, ¿no? Es mm. decir, queremos volver al seguro o exploramos cosas absolutamente radicales. Pero sí que se ve un decaimiento en el debate y un caos un poco más, bueno, y eso puede derivar en cualquier cosa. Si no, si las cosas van bien, más o menos uno trata de seguir con lo que viene y continuarlo, mejorarlo, Claro, un pero gradualismo. bueno.
claro, pero bueno, cuando eso, y es muy evidente esto del 2014 como pico de producción energética y también como pico 2014-2015 del PBI per cápita. O sea, desde Entonces, 2014 hasta ahora ha venido bajando. el PBI per cápita en América Latina viene disminuyendo. La deuda externa de todos los países viene aumentando a lo loco. Entonces, se mantiene el PBI. Vos ves más o menos los niveles de PBI de 2014 que hay ahora, pero con un porcentaje de deuda externa absolutamente superior, duplicado del que teníamos 10 años atrás. Y la producción energética viene bajando. La producción, O sea, claro, la producción nada. energética ha caído, eh, por acá lo tengo anotado, los apuntes, digo, no me voy a andar, pero bueno, eh, mira, tengo anotado de 48 exajulios de exajoules de energía producida, bajó a 45,7. Ujú, Entonces, es un porcentaje que es, dentro de todo, decir, bueno, no es gran cosa, pero bueno, sí que cayó bastante, sobre todo con la pandemia y demás, y ahora está resurgiendo. O sea, hay varios países que en relación al 2020, la mayoría de países han aumentado su producción energética y se están restableciendo, pero no volvimos a los niveles previos a la pandemia y ujú, mucho menos a los de 2014. Y a nivel global, el máximo de producción de petróleo llega en 2018 y ahora, post pandemia y demás, se está acomodando a eso. Y que no es el petróleo, después está, bueno, la separación de los petróleos crudo, condensado y ujú, demás. El petróleo crudo a nivel global tuvo su pico en 2005, eran 70 millones de barriles y ahora estamos en 60 millones. A nivel global, el petróleo que es útil para el gasoil, para, digamos, para el movimiento de mercancías a nivel global, para el agro, para las grandes maquinarias, eh, viene en declive. Pero bueno, en parte las otras, el petróleo liviano que se saca a partir del fracking, ese condensado de gas que se hace líquido, el gas natural licuado, todo eso, compensan algunas de las cosas que antes se hacían con petróleo crudo. ujú. Pero bueno, lo que también esto va pasando es que cada vez se gasta más energía en sacar petróleo, mucha energía se gasta en mover petróleo, si hay un porcentaje enorme que se va en el movimiento de productos energéticos. Entonces, eh, o sea, si hoy no se produce más petróleo, gas ni carbón, disminuye ya de entrada un 40% el gasto en transporte de energía, porque hay un 40% de energía que se está yendo en todo ese movimiento de productos energéticos. Eh, entonces, bueno, hay una redundancia ahí de usos del petróleo que también, si uno hace el balance, lo que queda para el uso de la industria, de transporte, de los servicios y demás, eh, bueno, no es el todo de lo que los análisis que yo hago. O sea, O yo sea hasta ahí que no llego. está bajando la producción y además está gastando un porcentaje cada vez mayor de la energía producida en, bueno, en generar energía, ¿no? En la extracción y en el transporte de los productos Y energéticos. Entonces, a miralo la eso sociedad ya, le queda cada vez menos energía. Ese es el resultado. A la sociedad cada vez le queda menos energía para consumir. La sociedad, la industria. bien. Y ahí tenemos a Latinoamérica que vino creciendo todo este siglo económicamente al principio, a unos niveles muy acelerados, la primera década especialmente, y bueno, hasta mediados de la segunda década. Y entonces se volvió una zona más consumidora de energía. Ujú, Con la minería aumentó el agro, el uso energético para la minería, para el agro,
y entonces necesitamos más energía. Lo que pasó hace 2 años es que pasamos de ser exportadores de energía a ser importadores netos. O sea, hay más energía eh, que se consume de la que se produce, especialmente en México, que son importadores de mucha energía que viene de Estados Unidos. Eso también, tener en cuenta esto, uno cuando hace el análisis de energía en América Latina no es una región autónoma en energía, no es que todo lo que se produce se consume acá, además, hay movimientos, es decir, Chile trae gas de Qatar, Trinidad y Tobago exporta a otros lados y no sé, el gas y así se va moviendo, entonces no todo lo que se produce se consume, pero bueno, sí que está muy unido México con Centroamérica, Centroamérica con el Caribe eh, con Venezuela, Venezuela con Brasil y Colombia, Brasil con Paraguay y Bolivia, Paraguay y Bolivia con Argentina, Argentina con Uruguay y Chile, bueno, estamos todos interconectados. Entonces, está bueno ver el análisis particular de cada país, pero como somos, y también continental, pero bueno, como Estados Unidos y Canadá, medio que se pueden cortar solos, saber qué pasa en América Latina fue como mi búsqueda, ¿no? Entonces, ha bajado la producción, pero la demanda se mantuvo o subió. Aumentó. Estamos en el pico de demanda energética. O sea, estamos navegando desde 4 años, desde previo a la pandemia, digamos, 2019, en los máximos de consumo energético. O ¿Sí? sea, Así que no es que acá, digamos, está parejo, no es que va aumentando el consumo, pero sí que, bueno, la disminución de la producción hace que tengamos que importar. Ahí es donde, por eso se entiende también la necesidad de darle todo lo que se pueda a vaca muerta, sacar todo lo que se pueda, porque es un déficit que tiene la región y Argentina también, que estaba empezando a importar gas, que Argentina era autónoma, o sea, todo el gas en el momento que se consumía, en un momento del año se exportaba a Chile, en otro se importaba de Bolivia, pero el balance era positivo. Ahora el balance empezó a ser negativo y bueno, ahora volvió a ser positivo. Entonces, entonces podemos. estamos como en una trampa porque necesitamos consumir más energía de la que producimos para que las economías crezcan o por lo menos no haya una recesión, pero se está produciendo cada vez menos energía, vamos a tener menos energía disponible. Hay una suba de la demanda, pero hay una baja de la producción. Claro, eso Pero se la está. trampa va a ser bueno, se dediquen cada vez más recursos a importar en productos energéticos. Entonces queda menos para todo lo demás. Bueno, ahí está este aumento digamos, de los incentivos a la producción de energía. O sea, a ver, Latinoamérica en estos últimos años viene aumentando de nuevo la producción de energía para volver a llegar al nivel del consumo. No lo está logrando, Ujú. pero sí que viene aumentando y cada país está haciendo sus esfuerzos en la medida que puede. Y como también está faltando en el resto del mundo, también hay incentivos del resto del mundo de que Latinoamérica produzca más energía. Por eso se le bajan un poco las sanciones a Venezuela. Eh, También se pone más hincapié que hace 10 años en que en Argentina, el resto del mundo, hace 10 años cuando Cristina fue a buscar inversiones para Vaca Muerta y le costó. Y ahora la ecuación es distinta, porque a nivel global hay una necesidad. Eh, y otra cosa, vos nombraste la palabra recesión, otra cosa que es interesante, cuando uno ve eh, el declive energético,
y si asociamos que hay declive energético, por lo tanto hay declive económico, la palabra recesión empieza a tener, eh, o no tener un significante, no ser un significante válido. ¿Por qué? Porque recesión es un pequeño impas en el crecimiento económico. Cuando uno habla de recesión, tiene que dar por sentado que la normalidad es el crecimiento económico. Ujú, Cuando la normalidad no es el crecimiento económico, o sea, es una recesión permanente, por eso ahí se habla de declive, y entonces la recesión sería subir un poco, aumentar la producción energética en ese declive. Sí, no, es el receso de verano, el receso de invierno. Por un momento, la normalidad se corta para pasar a algo anormal. Entonces, la palabra recesión es, es lógica dentro de eh, un aumento, un crecimiento económico continuo. En la época que ya normalicemos el decrecimiento, la palabra recesión no tiene sentido. ujú. Es un, ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, porque ya va a ser el fin del crecimiento, digamos, como si la normalidad es caminar, la recesión sería un tropezón, pero si Claro, perdés la capacidad de caminar, ya está, no te vas a volver a tropezar, no tiene sentido hablar de tropiezo. bien, bien, bien. Te Bueno, hago en una pregunta Argentina, porque mencionaste a Vaca Muerta y no, bueno, que como Cristina, va, y no solo Cristina, sino también Macri, seguramente ahora Milei, buscan inversiones en Vaca Muerta. Pero por qué no invierte el mismo Estado argentino? Por qué no puede invertir Argentina en Vaca Muerta? ¿Por qué necesita que inviertan otros? ahí, por lo que, digamos, siguiendo a un periodista energético que es Gandini, eh, lo que él dice es que, bueno, los volúmenes de inversiones y de inyección de dinero son tan altos que, bueno, el Estado argentino con sus subsidios, en la medida que pudo, lo fue haciendo. Eh, lo mismo el gasoducto, pero bueno, sí que entiendo que los volúmenes para el fracking son lo mismo en Estados Unidos. Las inversiones fueron todas muy... Las grandes empresas, ¿por qué Exxon en su momento no invirtió en el frac? Y porque era arriesgado, los volúmenes eran muy altos como para, nada, tenían ellos sus expectativas más en el offshore y en otras cosas y no en el frac. Entonces, los que invirtieron en frac en Estados Unidos son todas empresas chicas. Chevron era la más grande, que apenas invirtió, digamos, invirtió tarde cuando otros pequeñas empresas empezaba a invertir. Así que bueno, esa sería la lógica de por qué necesita inversiones externas O sea, en necesita una nivel inversión enorme, más allá de las posibilidades del capitalismo argentino, para que sea rentable. Y, claro. y bueno, anda a saber qué es lo que piden las empresas para invertir ahí, ¿no? Ya sabes las Claro, condiciones ahí que está exigen. el pacto con Chevron en su momento fue que, entre otras cosas, Chevron mida sus propios niveles de contaminación y no tenga auditorías externas. Ujú. Que el litigio se resuelva en Estados Unidos. Que parte del dinero esté en una cuenta offshore, digamos, todo fue un pacto secreto, así, no público, que bueno, después, muchos años después, saltó a la luz y no se hizo nada con eso. Sí, Pero bueno, a medida que las cosas se ponen más peludas, supongo que las condiciones son de inversión, son estas con las que está directamente Milei hizo con el RIGI, y dice, bueno, pongámosle todas las condiciones claro, claro. y de Se damos mientras, más todavía. A ver si accede. claro, que hagan lo que quieran, con tal de que vengan.
Porque, o sea, bueno, hay que Bueno, decir, entonces, eso quiere decir que YPF no está en condiciones de llevar adelante esta explotación, no está en condiciones de capital, tecnológica, digamos. Entonces, bueno, en su y momento cuando se habló de la nacionalización de YPF, fue más circo, digamos, más circo que pan. claro, el No tema es tenemos soberanía que energética. no. A ver, si lo lees en relación a la producción y consumo, tendríamos, porque estamos produciendo y además que el petróleo es argentino. Venga la empresa que venga, el petróleo es argentino. No podemos decir que tenemos soberanía energética porque lo producimos petróleo argentino y hay prioridad para el consumo argentino. Esa prioridad puede no estar. ¿Sí? Claro, Vemos Nigeria y es una de las y en condiciones que Nigeria, piden, digamos. claro, si le dejan exportar un porcentaje X y le dejan mandar el dinero de las ganancias a otros lados y entonces, según el flujo, el mercado global baje o sube el precio y bueno, puede haber un montón de condiciones que haga que pase lo que pasó acá en Chubut, que cuando cayó en un momento cae el precio del petróleo de manera vertiginosa, 2000, 2015, y acá se paró toda pues teníamos el petróleo que se produce en la cuenca del San Jorge, eh, es un petróleo pesado que acá no se refina, entonces va a exportación, bajó tanto el precio que no, las empresas preferían no exportar, entonces pararon toda la producción, Ujú, despidieron un montón de empleados. La provincia se endeudó para proteger a los empleados y ujú. todavía estamos pagando esas deudas. Claro, no es rentable la Eh, industria. Bueno, Demián, ¿nos podés definir el concepto de matriz energética? bueno, cuando esto se habla de matriz energética es de todo lo que se consume en un país o en el mundo, cuánto corresponde a las distintas fuentes de energía. Entonces, esto en el mundo, más o menos, si ponemos a grandes rasgos, el 90% de las energías que se consumen son energías fósiles, derivadas del petróleo, el gas y el carbón. Ujú, En Argentina, la matriz energética tiene un componente más importante del gas, eh, más de la mitad del consumo energético es eh, proveniente del gas. Esto es para calefacción, para generar energía eléctrica, para los hornos de cemento. usos industriales. Sí. Y después el petróleo, que es más o menos un tercio de toda la energía que se consume, que es principalmente para transporte y seguido un poco, bastante más atrás para las máquinas agrícolas y después para otros usos industriales y también qué sé yo, para poner para tener energía eléctrica en algunos lugares donde no llega la red de gas, ni la red de electricidad, ni hay otras posibilidades. Entonces, y después viene la energía hidroeléctrica, eh, que es básicamente para generar electricidad, como las fuentes que llamamos renovables, que también son para generar electricidad. Eh, y bueno, una parte también es la energía nuclear y, y bueno, lo que sí está aumentando mucho es la energía, la eólica y sí, en toda Latinoamérica, más o menos la energía nuclear está en los mismos valores que hace 20 años, mientras toda la producción eh, de electricidad está, digamos, todo el aumento viene por la energía hidroeléctrica
Ujú. principalmente, sigue siendo lejos la principal fuente de- de generación de electricidad. Y después, bueno, la energía eólica y solar que están cumpliendo, realmente están como supliendo el carbón, básicamente, que ya es una fuente acá en Latinoamérica bastante despreciable, digamos. Eh, Y pero bueno, ¿por qué es importante que sepamos esto, ¿no? Que sepamos la matriz energética de nuestro país, de la región en la que vivimos? y porque si ponerle decimos que cayó un 10% la producción de gas, no es lo mismo decirlo acá que decirlo en Colombia. En Colombia no usan calefacción a gas. ¿Y a mí qué me importa? Acá decimos, cayó la producción de carbón en Argentina, y digo, ¿qué me importa? Porque no, dentro de la matriz energética no es trascendente. Lo mismo sirve para toda la propaganda de las energías renovables. Aumentó un 50% la producción de energía renovable, quizás significa, está buenísimo para si eso hace que disminuya la producción de carbón, pero no hace al total de la energía. Entonces, podemos tener una crisis económica aunque haya aumentado el 50% en el uso de la energía, eh, en la producción de energía eólica. Claro. Así que, bueno, como tener una idea, un panorama. Entonces, tenemos que tener claro que acá en Latinoamérica el principal producto energético que usamos es el petróleo. Ujú, Y Argentina es distinto y Paraguay es distinto. Paraguay es la energía hidroeléctrica, la principal energía. Eh, Así que bueno, cada país es distinto, tiene una matriz energética distinta y bueno, pero a nivel global y a nivel latinoamericano el petróleo sigue siendo el líder. Y después, bueno, que no es lo mismo producir petróleo que gas a nivel de uso. Si el petróleo es mucho más versátil, se puede usar para ujú. muchas más cosas, eh, se puede transportar de múltiples maneras. El gas ya, eso, para exportar gas tenés que hacer estas plantas Gas de licuado. licuefacción y después Ujú. necesitas los buques metaneros, que son, eso, tienen otros costos y otras complejidades que no tiene el transporte petróleo, Ujú. que lo vemos eso. Vamos, nos quedamos sin nafta, con un tarrito a la estación de servicio y le ponemos y después lo llevamos al auto y lo cargamos. Te quedas sin gas en la casa, te cortan el gas y ¿dónde vas a sacar gas para? Claro. Bueno, tenés que comprar la bombona, eh, que es ya otra complejidad. Ujú. Así que bueno, está comprimida, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones. Entonces, tener, me parece, lo que puede ser práctico es saber cuál es la matriz energética del mundo, de Latinoamérica, de tu país, y bueno, para saber de qué se está hablando cuando se habla de cambio, un aumento, una disminución, qué, a qué equivale, qué importancia tiene, Claro. en Entonces fin. tenemos una matriz energética, bueno, particularmente Argentina, muy dependiente del petróleo y del gas. El petróleo ya sabemos que ya pasó un pico de producción, ¿no? Eh, en el mundo. Sí, pero te Y, detengo en Argentina porque Argentina está cambiando. Entonces, como Argentina está cambiando, digamos, no podemos, históricamente estamos produciendo menos petróleo que en el pico, menos petróleo crudo que en el pico de producción de hace 24 años, pero estamos produciendo otras cosas que tienen algunas utilidades semejantes al petróleo. O sea, todo lo que está saliendo de Vaca Muerta a partir de los condensados de petróleo, eh, no es petróleo crudo convencional, pero sirve para algunas funciones que tenía el crudo. o sea que Entonces, ese aumento compensa un poco el declive del petróleo crudo. claro, y el gas sí está aumentando la producción de gas.
Y las energías renovables, o la eólica principalmente, y la solar un poco también, están aumentando. Ahora, si uno ve el total, eh, bueno, habría que ver las ecuaciones y los usos, porque es esto, tenemos problemas con el diésel, por más que Vaca Muerta produzca lo que produzca, poco de eso se puede usar para diésel. Ujú, ujú. Entonces quizás tenemos que importar diésel y exportar otras cosas. Bueno, ahí hay un... eh, y otra cosa es lo que pasa a nivel global, o sea, Argentina por más que produzca cada vez más, si no hay demanda y a nivel global, porque hay una crisis, eh, nada, las empresas no van a producir porque no les va a convenir, van a pasar un montón de cosas, o sea, es como que está todo conectado el mundo, entonces, sí, está bueno ir viendo por sector, que pues, obviamente en el país influye muchísimo, que tengamos que importar energía o no, pero bueno, no, también depende de lo que pase en el resto. Claro, porque Y si el otra cosa, mundo no produce, no vamos a poder importar, por ejemplo. claro, porque no producimos nada que necesitemos también, ¿no? Ujú, Si el mundo está en crisis, no necesita nuestros productos agrícolas, nosotros tampoco tenemos nada que hacer ujú. con esas máquinas. Y otra cosa, bueno, que no venimos hablando, pero bueno, todo esto es importante, quizás lo más importante, es la crisis ambiental. En el marco de este sistema y de nuestros gobernantes hasta ahora, eh, que hemos tenido, no influye en las decisiones económicas, las decisiones políticas. Entonces, la crisis ambiental lo que sí va a marcar es movimientos de gente que vaya por ahora poniendo límites a algunas cosas. Y también la demanda a nivel global de, bueno, decisiones, de Argentina se decide firmar o no protocolos y demás, donde dice tengo que limitar el aumento de mis emisiones, tengo que eliminar los residuos químicos. Hoy el principal, no, bueno, hay varios problemas globales, pero los problemas de los residuos químicos son uno de los grandes problemas porque están afectando a absolutamente toda la vida en el planeta. Entonces, en la medida que la sociedad, la comunidad científica y demás digan, bueno, hasta acá esto, hasta acá lo otro, eso también va a marcar, no importa las necesidades energéticas que tenga un país, va a marcar la agenda. Así que, bueno, no es solo, bueno, cuánto estamos produciendo y cuántas reservas tenemos de energía, sino qué está pasando en el mundo y qué priorizamos, la vida en el planeta o, o cierto confort, ciertos usos Claro. Ahí del está, mismo. te hago una Así pregunta que, que estaba bueno, conectado con eso. Justamente, bueno, ¿en qué medida la situación energética global y de América Latina influyó para que sea posible Vaca Muerta, ¿no? Para que se decida introducir el fracking con todo lo que afecta al medio ambiente y a las comunidades que viven por ahí? Y también, en ese sentido, esta movida de querer hacer explotación petrolífera en el mar, ¿no? A la que Puerto Madryn, por ejemplo, la asamblea a la que pertenece se opone, en las ciudades costeras se oponen. bueno, ahí lo de Vaca Muerta es, bueno, es evidente. Estamos en un declive energético permanente desde el 2001 o del 98, medio que un declive de la producción de petróleo. El gas fue posterior a la caída de la producción de gas. Eh, y cuando el país le está yendo económicamente cada vez mejor, la primera década del siglo fue creciendo y bueno, te das cuenta en un momento que te vas a encontrar con que no vas a tener petróleo y gas para tu demanda. Entonces, a nivel nacional es evidente la necesidad de buscar tener toda la energía que podamos, de la que podamos disponer.
como también influye esto de que eh, las emisiones en América Latina vienen disminuyendo desde el 2014, eh, como que América Latina no tiene un problema con su cuota de emisiones, Ujú. porque a diferencia de China o de Asia en general o de África, están aumentando las emisiones de dióxido de carbono. No pasa esto en Latinoamérica, pero por una cuestión geológica, no por voluntad política. Claro. Entonces, tenemos como un changüí ahí en ese tema. Entonces, no hay un miramiento a que Latinoamérica produzca más petróleo, más gas, nadie desde afuera va a poner peros. Ujú. Entonces, no va a poner peros, sino que además tienen esa posibilidad las grandes empresas, de las empresas que pertenecen a los países más industrializados que tienen que disminuir sus emisiones, de ir a los lugares donde se puede aumentar las emisiones. Entonces, Vaca Muerta como que cerraba por todos lados. Bueno, la producción de petróleo en Argentina, Brasil, cerró por todos lados. Y bueno, Brasil fue un éxito, llamémosle en cantidad de producción, pasó de su petróleo offshore, porque pasó a ser el principal productor de América Latina, mientras que México y Venezuela caían a pico. Entonces, hoy Brasil también tiene una demanda que es semejante a la de México y Argentina todos juntos. Eh, pero bueno, básicamente nada. El resultado económico y energético le cerró con el petróleo offshore en aguas ultra profundas y demás. Entonces, con esa razón, ahora los últimos años, los descubrimientos en Guyana eh, también han sido exitosos, digamos, están sacando petróleo y Guyana se va a convertir en breve en el tercero o cuarto productor de Latinoamérica de petróleo. Eh, Así que, bueno, eso funciona. ¿Por qué no podría funcionar en Argentina? Ahora, claro, la contra, por ahora solo está de parte de las comunidades costeras y de los movimientos ambientales, porque, bueno, lo que también se ha demostrado es que en todas las perforaciones hay pérdidas de petróleo, hay pérdidas de gas, hay contaminación. Claro, si estás muy lejos de la costa, esa contaminación no es evidente. Si estás más cerca de la costa, como podría ser en Argentina, Ujú. podría ser más evidente. Si estás más cerca del Mar del Plata, que es una ciudad turística cuyo principal ingreso de dinero tiene que ver con otra cuestión y no con el petróleo, también va a ir cambiando Claro. las posibilidades de que un país decida tomar una decisión de esas o no. Sí, está como en un brete porque toda economía para crecer o incluso para recuperarse, ¿no? Necesita aumentar la producción o conseguir más energía, ya sea importando o produciendo más dentro del país. Pero por otro lado, también la producción de energía es una actividad con impacto ambiental y bueno, eso genera tensiones, conflictos ya sea con las poblaciones que van a ser víctimas de ese impacto, ¿no? Que es lo que menos les importa a los gobiernos, o con otras industrias que generan riqueza, que generan ganancias, ¿no? Por ejemplo, bueno, la industria turística en Mar del Plata, un ejemplo que decís. También yo diría el turismo en Puerto Madryn, porque si la producción, si se pone una plataforma petrolera que hace imposible que las ballenas vayan a Puerto Madryn, se acerquen a Puerto Madryn. Entonces Puerto Madryn perdería un atractivo turístico por el que es conocido en todo el país, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto entre la petrolera y el turismo, ¿no? En el cual los ambientalistas nos podemos apoyar para, bueno, justamente para impedir esta actividad, ¿no?
Sí, después está también los plazos, ¿no? Pues lo que vos decís es a los gobiernos no les interesa porque, por supuesto, que los gobiernos calculan a 4, 8 años a máximo, digamos. Los gobiernos, incluso las, los diputados en las bancas, Ujú. en asociación con los gobernadores. Entonces, si vos calculás a 4, 8 años, hay muchas cosas que convienen que si las calculás a 30 no. Claro. Eh, entonces, con respecto a Vaca Muerta y el tema de la producción agrícola en el Valle de Río Negro, también la oposición vino, sobre todo la comunidad productora, eh, y bueno, que se terminaron, hay fracking en Allen, Río Negro, que es productora de frutas. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto y ahí se dirime, claro, a corto plazo puede que funcione. Así, sí, toda una, es como cuando se discute el pico del petróleo, sin tener en cuenta, bueno, la, los efectos a largo plazo. Entonces, voy a decir, bueno, pico de petróleo, si uno no tiene en cuenta las cuestiones ambientales, va a ser determinado por la geología. Cuando ya no tenga sentido, cuando se gaste más energía en sacar energía, si necesitas un barril de petróleo para sacar un barril de petróleo, no Sí, tiene sentido. Entonces, la geología es como demanda. Pero bueno, la cuestión es que no es solo eso, sino que hay lugares donde está, bueno, donde se ha prohibido sacar petróleo. No sé, el fracking, por ejemplo, en el estado de Nueva York no se puede hacer fracking. Decidieron ellos, priorizan otras cosas. claro. Se hace sobre todo en el centro de Estados Unidos. Eh, bueno, y después la cuestión a largo plazo. Cuanto más se tenga, digamos, sabemos que toda la industria petrolera tiene efectos en la contaminación por todos los derivados sintéticos que no son degradables por la naturaleza, entonces tiene efecto en la vida del planeta, en la contaminación de las aguas, que tiene efecto en la vida del planeta, y el cambio climático con el calentamiento global, que tiene efecto en la vida en el planeta. Ujú. Entonces, si ponemos todo eso a suma resta y decimos, bueno, vamos a un plan a 50 años, ¿nos conviene seguir sacando petróleo económicamente? Y quizá no, no lo sé, pero seguramente nadie lo hace Sí, porque no es un... Bueno, pero sí se hace, por ejemplo, con el hidrógeno verde, que fue un incentivo que pusieron varios países a la generación de hidrógeno verde y bueno, ya están los cálculos, están dando que no, que en la suma y resta se terminaría gastando más energía que la que se produciría. sí, eso lo Eh, hablamos con Leo Salgado, tuvimos un episodio sobre ese tema, como diciendo, es una tecnología ineficiente, no es rentable energéticamente y por lo tanto económicamente también es muy limitado la rentabilidad que puede tener, salvo desde la lógica extractivista de que se produzca acá para que se use en otro lado. Claro, o que nada, incentivo de subsidios, qué sé yo, científicos que investiguen y sí, te llega a vos una plata para investigar, lo investigo. Pues ya estás derivando recursos para allá. Ujú. A una empresa química para que haga los estudios y bueno, estás derivando dinero para eso. Entonces a las empresas lo van a hacer, la que tenga que probar lo va a probar. Si además instalar la planta, te dan subsidios por tantos años, la instalás. Si no funciona, por lo menos absorbiste Claro, los subsidios. claro, Eh, Nada, eso es el problema de arriesgarse. Que arriesga, gasta en algo, que después, entonces, ahora por ahora, todas esas pruebas y errores no están dando el cálculo para que el hidrógeno verde sea algo práctico. Después también instalás, funciona el hidrógeno verde, lo lográs ser eficiente y tenés que
modificar autos y estaciones de servicio para que No, sean sí, es toda una inversión aptas de para el contacto. energía para aprovechar esa energía. Claro, sí. Entonces, todos esos cálculos hay que hacerlos. Claro. Y por ahora no dan. Sí, sí, Mientras que el petróleo sigue dando. sí, como por ejemplo, no hay suficiente litio en el planeta para que todos los autos que existen ahora, que son a combustión, pasen a ser autos eléctricos. Eso ya está calculado, Claro, digamos. No hay suficiente litio en el planeta porque todos esos, los autos eléctricos necesitan litio y no hay. Pero, claro, una compañía que vende autos eléctricos no va a decir eso. ¿No? Sino que va a buscar hacerse un lugar en el mercado, aprovechando, bueno, quizás el ambientalismo superficial bueno, no, como no sale humo de mi auto, no estoy contaminando. Pero en realidad sí, está por bien. toda la minería necesaria y porque además vos consumís electricidad y no sabés de qué fuente la consumís. Si la fuente de la electricidad es carbón, estás contaminando un montón. Más quizás que si tuvieras un auto a combustión. Claro, eso ya por ejemplo, en los países europeos, cada país tiene en los consumidores, los que van a comprar autos eléctricos, pueden saber si su consumo eh, por país logró, digamos, si es más verde o no usar el Claro, auto eléctrico. tiene que Entonces cambiar la tenés matriz tu, energética de ese país. La matriz eléctrica, por lo menos. claro, Generar la mayoría entonces, de electricidad con energía renovable sería la única claro, manera. Ahora, y hablando de eso, entonces te en pregunto. Irlanda, Sí. en Irlanda estaban dando los cálculos que sí, porque como la Ah, mayoría de electricidad se hace con energías renovables, o una parte con gas, no, sí, la cuenta daba. Y en Alemania no está dando, pues están usando mucho carbón. claro. En Francia es de energía nuclear. Ujú, Entonces, que vos puedas elegir, bueno, si voy a usar un auto eléctrico, a ver, de qué manera, cuál es de dónde estoy sacando esa electricidad. sí, Ahora, como te metiste en este tema, el litio y demás, es importante saber que nosotros, en nuestra matriz energética, que está aumentando la proporción de usos energéticos basados en electricidad, a medida que intentamos hacerlos más renovables, va aumentando también el consumo de cobre. claro. Entonces, una matriz energética más electrificada necesita más cobre. Ujú, Y los datos en Latinoamérica que está disminuyendo la producción de cobre porque claro. básicamente los dos productores son Chile y Perú, los grandes productores, y la suma de los dos ya está en declive. Entonces, necesitamos pasarnos digamos, ser más eléctricos para usar menos gas, usar petróleo, pero no, es decir, piensen en la cocina, es decir, la cocina a gas, la pasamos a Ujú, electricidad, entonces todos pasamos cosas a electricidad, necesitamos unos cables de electricidad más claro. potentes, más cantidad, bueno, todo ese cobre de algún lado se saca y ese Ujú, cobre está en discusión. Y eso que son dos, digamos, países que vinieron creciendo económicamente en los años, o sea, no es que no sacan porque no tienen ganas, es porque es un planeta finito, son todos recursos finitos, no renovables, cada vez es más costoso sacarlos, entonces cada vez depende más de los precios, la variable de mercado, porque un año te conviene sacarlo, el año que viene te conviene dejarlo en la tierra esperando que suba el precio, y así esa dependencia cada vez mayor de electrificar todo, nos hace también tener en cuenta que, bueno, están faltando ahora los minerales estratégicos para claro. electrificar todo. Litio, Claro. gas, litio, cobre, Sí. níquel. Y esto tiene que ver con la última pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque, claro, en teoría.
si nos enfocamos solamente en el cambio climático, en reducir emisiones, lo que tendrá que hacer cada país es lograr una matriz energética 100% renovable, ¿no? Ahora, ahí por lo que acabamos de hablar, eso tampoco es posible, porque por lo menos con los niveles de consumo actuales. Eh, no es posible, bueno, por una cuestión de eficiencia, de que el petróleo sigue siendo lo más eficiente que es la solar, la eólica, etcétera, y que además habría una gran demanda de materiales para electrificar la industria, electrificar el transporte, electrificar todo el consumo energético de las viviendas. Y bueno, y además le agrego todos los materiales que se necesitan para, bueno, las baterías de los coches eléctricos, para las turbinas eólicas, para los paneles solares, ¿no? Todo eso demandaría un montón más de minería con el impacto ambiental de la minería, ¿no? Entonces, es como tenemos la cuestión de que no podemos seguir como hasta ahora, con una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, pero tampoco es posible la transición energética que nos proponen, bueno, que nos propone el capitalismo verde, ¿no? De electrificar todo eh, y de aumentar las renovables industriales. Entonces, ¿qué sí sería posible? ¿Qué camino ves vos que se puede hacer para lograr un sistema energético, ¿no? que satisfaga las necesidades humanas, aunque sea? Bueno, entonces ahí vemos al final de la historia, es que todo va a ser renovable en el final de esta historia, Ujú. eh, con el colapso del sistema capitalista industrial, ¿sí? Es decir, vamos a tirar las piedras con las manos, no vamos a usar armas, Mm. pero bueno, en el medio eh, sí que hay hay un derroche de energía en un montón de cuestiones que, que también las podemos ver, evidenciar, sobre todo acá en Argentina, con el agro. Estamos produciendo un montón de alimentos para los cerdos chinos, o sea, soja, para que coman en China, para que coman carne, eh, que requiere un montón de productos derivados del gas para los abonos, y de petróleo también para los fertilizantes, para los herbicidas, para toda la maquinaria, donde antes trabajaban personas que necesitaban comida. Eh, Eso es claro, que nosotros podríamos producir comida en los campos argentinos para la cantidad de personas que tenemos. Esas comidas, esos alimentos, los centros urbanos, por lógica, terminarían acercándose a los campos y no como fue todas estas décadas de expulsar la gente del campo a las urbes. En las urbes se necesita más transporte, para, tanto para traer los alimentos como para la gente moverse. Eh, bueno, son cambios que si volvemos un poquito para atrás, hay una lógica. Después está, digamos, el desarrollo tecnológico en función de esos nuevos objetivos, que serían, básicamente, es cosas que son eficientes, que sirven, que son útiles, que se hacían con petróleo y se pueden hacer con electricidad, que ya están desarrolladas, que no hay nada que cambiar, o que con pequeños cambios se puede electrificar. Digamos, esto, que caiga la producción de cobre, no quiere decir que no haya cobre para requerimientos Ujú. indispensables, Sí, útiles. sí. Pero bueno, como que hay estudios, yo no los tengo muy claros, pero eso habría eh, que meterse, pero que como que hay una gran cantidad de energía que se desperdicia. 40% de los alimentos a nivel global no se consumen, se producen, no se consumen porque están
dependen del mercado, dependen de determinados requerimientos de compradores y vendedores. Entonces, hay un derroche por todos lados. Ni hablar si no podemos ver las desigualdades económicas, evidentemente hay gran consumo hogareño de un 1% de la población, que equivale al consumo hogareño de varios decenas de porcentaje restante. Entonces, bueno, ¿cuánto es, cómo se viviría con un 10% de energía de la que consumimos actualmente? No tengo idea. Eh, pero sabemos que sí, la pandemia nos mostró un panorama. A ver, ¿qué pasa si frenamos todo? ¿Cuánta energía se necesita? Bueno, la verdad se necesitó muchísima menos. Claro, faltaron un montón de cosas que se daban por entendidas que deberían funcionar. Y sobraban también. Si mucha de la gente se la pasaba consumiendo cosas vía pantallas, Claro, comprando claro. para, para ver Netflix y demás. Pero bueno, sí que hay un montón de sobrantes que esto también, el capitalismo tiene un problema, que no se hacen las cosas para las necesidades humanas, sino Sí, para las el lucro. ganancias de los que tienen, claro, de Ujú. los que tienen el capital para invertir y invierten en lo que les da la gana. Entonces, esta libertad de mercado, libertad de comercio, libertad de cosas, hace que, al contrario del discurso oficial de que el libre comercio hace más eficiente todo, en parte se vaya en cosas que dan ganancias, pero no son útiles a las necesidades humanas, o a la necesidad de la vida en la Tierra, pues Sí, también sí. hablar de necesidades humanas nos deja un poco E incluso que van en antropocéntricos. contra, incluso que van en contra, como las armas, la industria de las armas. Claro. Ujú. eh, Así que bueno, no, supongo que ahí sí es necesario, me parece que ahí debe haber mucha gente que está trabajando en eso, hacer los cálculos, bueno, qué es lo que necesitamos, qué no, pero bueno, supongo que no están en la parte alta de las jerarquías de toma de decisiones Claro. No, pero todavía en bueno, es nuestro país. importante que existan y que hagan ese trabajo para que, bueno, que en su momento, cuando no se pueda hacer lo que venimos haciendo, que tengamos un plan, ¿no? Que haya gente que ya haya pensado un plan de transición energética. No solo transición energética, sino ecosocial, porque no, como vos dijiste recién, no hay manera de mantener la economía capitalista. eh, los combustibles fósiles, que son los que la han mantenido hasta ahora, se están agotando y las renovables no alcanzan. Entonces, la solución es cambiar de economía a una economía basada en la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, ahí sí la energía muy posiblemente va a alcanzar. Claro, incluso esto se debería, el tema es esto, que estamos a nivel de un país, es muy difícil hacerlo, que un país lo haga suelto mientras los demás te pasan por arriba. Sí, Entonces, no sé, me imagino un gobernante que durante estos 4 años diga, bueno, vamos a hacer un plan de crecimiento a 40 años, a los 2 años pierde las elecciones, sí, digo, ¿no? Es decir, porque, bueno, la gente no está pudiendo consumir lo que tenía que consumir. Ahora, si las cosas las hacen bien, eh, digamos, va transfiriendo beneficios que se están derrochando de una parte de la sociedad a otra, eh, ya la ecuación puede cambiar y mismo la gente lo puede aceptar. Digamos, claro, si está bien explicado y bien y consensuado, digamos, no, la sociedad entiende lo del, o está pendiente, especialmente se han hecho estudios, cuánta gente que reconoce el calentamiento global como un problema y por lo menos en lo que llamamos Occidente y particularmente en América Latina, eso está considerado por la sociedad como un problema que hay que enfrentar.
Así como en Estados Unidos, las encuestas sobre eso dan negativo. La mayoría de gente dice que no es un problema importante. Ujú. Eh, o en China. Así que, bueno, nada, si se entiende el plan y hay consenso y además hay interrelación entre varios países para que, claro, nada, Argentina se quede en el molde y Brasil tiene un boom económico, un desarrollo industrial y vemos empresas brasileras por todos lados haciendo cosas acá en Argentina y la cosa anda por cierre, qué sé yo. Supongo que claro, el miedo es que todo esto, toda esta discusión la tengamos cuando ya está, sigue siendo tarde, pero cuando ya haya pasado algo grosso que nos deja con menos Claro, posibilidades de acción. coincido. Sí, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, después del Katrina, hubo un gran desarrollo, eh, un gran debate del cambio climático que antes no. Entonces, bueno, así las cosas. Eh, sí, cuanto antes lo pensemos. Coincido, Demian. Bueno, te agradezco mucho por la entrevista. Nos hablamos en otra Bueno, ocasión. muchas gracias y vamos a ver qué sale. Bueno, hasta luego.